Hola, somos el grupo 311 de la carrera de Enfermería de la Universidad Autónoma de Baja California en el campus Valle de Las Palmas. Hoy les vamos a presentar el tema estructura y función de la membrana celular. Soy Esmeralda Karina y a continuación voy a hablar acerca de la bicapa lipídica y las proteínas de la membrana. La membrana celular es una barrera que protege a la célula de su entorno. Está compuesta, es una estructura delgada y frágil y permite tanto la entrada como la salida de ciertas sustancias. Está compuesta por 3 capas: interna, externa e intermedia. También está formada por una capa lipídica. La función principal de la bicapa lipídica es separar el contorno acuoso del exterior. Se tomó como modelo el modelo de mosaico de flujo, que presenta la membrana como una membrana dinámica en la cual tanto entran como salen sustancias. Las funciones de la membrana. La membrana tiene la función de compartimentalización, que es la que se encarga de regular las actividades específicas de la célula. También respuesta a señales externas, transporte de solutos, permeabilidad selectiva, traducción de energía, actividades bioquímicas y también la interacción intracelular. Está compuesta por lípidos, por proteínas y por carbohidratos. Los lípidos son los fosfolípidos, el colesterol y los esfingolípidos. Y las proteínas pueden ser integrales, periféricas o de anclaje, y los carbohidratos son glucolípidos y glucoproteínas. Los lípidos están compuestos por una capa biomolecular, que es la bicapa lipídica, y son anfipáticos, lo que quiere decir que tienen una región hidrofílica y otra hidrófoba. Y la mayoría son fosfolípidos, y estos se encargan de mantener el estado físico de la membrana. Los lípidos, como ya se mencionó, son los fosfoglíceros, que estos tienen un grupo fosfato. Bueno, los lípidos son los fosfoglíceros, que estos tienen un grupo fosfato y tienen una columna de glicerol. Estos tienen una cabeza polar, que es hidrofílica, y 2 colas no polares, que son hidrofóbicas. Además tienen la unión de grupos como son la colina, la etanolamina, la inositol, y estos unidos forman los grupos fosfatos que están mencionados. El colesterol no se encuentra en la membrana plasmática y está presente en células vegetales y bacterias, y su colocación, que esté presente el colesterol interfiere con los hidrocarburos. Estos dan rigidez y fluidez a la célula. La bicapa lipídica, esta es una membrana polar delgada, que está hecha de moléculas de lípidos, y también tiene fluidez, lo que quiere decir que ayuda a que realice sus actividades, bioquímicas. La fluidez depende de varios factores, como son la temperatura. Cuando hay mayor temperatura, la fluidez aumenta. También de la naturaleza de los lípidos, ya que los lípidos insaturados favorecen a la fluidez de la bicapa lipídica. También la presencia de colesterol, ya que esta endurece las barreras o las membranas y hace que la fluidez disminuya. Se dice que es asimétrica, ya que tanto la composición en la membrana interna y externa es diferente tanto en proteínas como en lípidos. Bueno, proteínas. Las proteínas, sus funciones son el transporte de nutrientes, el anclaje de ciertas moléculas, también detectan señales y la transmiten a la célula. También funcionan como catalizadores de como enzimas, y se dividen en 3 clases: integrales, periféricas y de anclaje. Las integrales. Estas son las que penetran a la capa
a la bicapa lipídica y constituyen cerca del 20 al 30% de todas las proteínas. Estos son receptores de estas son las que se encargan son los receptores de ciertas sustancias. Las periféricas son las que, como su nombre dice, se encuentran en la capa externa de la bicapa lipídica y están unidas mediante enlaces electroestáticos débiles y le brindan soporte a la célula. Las proteínas de anclaje son las que se encuentran en la cara externa de la célula y están unidas por un enlace covalente. Estas de anclaje constituyen alrededor del 70% de todas las proteínas. Yo soy Raigosa Contreras Freditzel y les voy a hablar de la permeabilidad de la membrana. Para empezar, ¿qué es la membrana celular? Es esa capa, es esa estructura de la célula que es una capa que rodea totalmente a la célula. También es conocida como membrana plasmática. Es una capa, es una bicapa lipídica, como lo había comentado mi compañera, que permite que pasen distintas sustancias, permite que pasen y que salgan. Para eso se requiere la permeabilidad. Aquí podemos ver una bicapa lipídica que es de la membrana celular, es común, es una membrana común. Como podemos ver, esas estructuras circulares que están tanto, suponiendo que es externa e interna, externa porque está en contacto con lo externo de la célula e interna porque está en contacto con todo lo interno de la célula. Esos cuerpos circulares se les llaman cabezas hidrófilas, mientras que estos filamentos en medio que parecen hilos son las colas hidrófobas. ¿Pero a qué nos referimos con hidrófilas e hidrófobas? Pues bien, en nuestro medio ambiente, como sabemos, estamos conviviendo mucho con el agua o con la molécula de H2O. También dentro de la célula tiene el H2O. Por ende, la molécula tiene mucho contacto con ella. Y las hidrófilas significa que se adhieren a la molécula o que siempre quieren estar en constante comunicación con ellas, mientras que las hidrófobas repelan el contacto con el agua o no quieren estar en comunicación con ellas. La permeabilidad selectiva es aquella capacidad de la membrana celular, la cual es la que permite el paso de moléculas o sustancias necesarias para la célula. Cuando la célula necesita de algo, la permeabilidad permite que pasen esas sustancias o que salgan, ya cuando la célula desecha lo que ya no necesita. Y los elementos para permitir el paso a la célula mediante la membrana es el tamaño, es algo muy importante, ya que no pueden entrar las que son de mayor tamaño, tienen que ser de igual o menor tamaño. Tienen que tener una carga neutra u opuesta a la de la membrana para que puedan pasar. También la polaridad y la solubilidad son factores importantes. Por eso las moléculas que pasan fácilmente a la membrana son partículas hidrófobas y las que son moléculas pequeñas no polares también pasan fácilmente. Como vemos aquí en esta imagen, esta es una proteína que se encuentra alrededor de la bicapa lipídica. Son las que ayudan a pasar a las moléculas. Como podemos ver aquí, por aquí pasa por una simple, y las proteínas ayudan a que pasen las moléculas. Cuando no tienen el tamaño adecuado no pueden pasar, como vemos aquí la molécula que no tiene el tamaño adecuado. Bueno, yo les voy a presentar sobre el tema transportes a través de la membrana. Mi nombre es Erika Ulloa. Bueno, primero que nada, ¿qué es un transporte? El transporte es el movimiento constante de sustancias a través de la membrana y puede ser activo o pasivo, tal y como se muestra en la imagen. Esta parte corresponde al transporte pasivo y esta parte corresponde al transporte activo. Bueno, para poder entender esto debemos de saber dos conceptos básicos y uno de estos es difusión. ¿Qué es difusión? Es el movimiento de átomos y moléculas de una región de mayor concentración a una de menor concentración. Tal y como se muestra en la imagen, es un vaso de agua y tiene un cubo de azúcar pequeño. Una vez que el cubo de azúcar entra, lo que va a pasar es que se va a estar deshaciendo, como se puede ver aquí, y las moléculas van a empezar a viajar dentro de todo el agua.
Una vez que está completamente deshecho, las moléculas van a estar esparcidas por todo el vaso de agua. Otro concepto también importante es el gradiente de concentración. Bueno, esta es la medida de la diferencia de la concentración de una sustancia en dos regiones. A mayor gradiente de concentración, mayor velocidad de difusión. Bueno, el transporte pasivo. El transporte pasivo es aquel que no requiere nada de energía, y este se divide en osmosis, difusión, simple y facilitada. Bueno, ¿qué es la osmosis? Es un tipo de difusión pasiva caracterizada por el paso de agua que es utilizada como disolvente, y esto ocurre a través de la membrana semipermeable, desde la solución más diluida a la más concentrada, tal y como se muestra en la imagen. Acá está la sustancia más diluida, no tiene las moléculas de azúcar, por lo cual va a empezar a pasar a donde está la de azúcar para luego irla descomponiendo. Bueno, ahora es la difusión simple. Es el paso de moléculas a través de una membrana debido a la diferencia de concentración. Bueno, esto quiere decir que donde hay mayor concentración, esas moléculas van a viajar a donde casi no hay concentración. Tal y como se muestra en la imagen, acá hay bastantes moléculas, van a pasar por la membrana semipermeable y va a llegar acá donde casi no hay concentración. Bueno, estas moléculas van en dirección del gradiente de concentración, un concepto de los más importantes. Bueno, la difusión facilitada. Esta se produce por la acción de moléculas transportadoras. Tal y como se muestra en la imagen, esa molécula está ayudando a que las otras moléculas puedan pasar. Estas moléculas transportadoras son proteínas, y este tipo de proteínas se llaman... Bueno, esas proteínas se llaman proteínas de semitransporte. Bueno, lo que aquí pasa es que la difusión facilitada comprende el movimiento de sustancias a partir de un gradiente de concentración. Aquí igual van a viajar de la de mayor concentración a la de menor concentración. Bueno, el transporte activo. El transporte activo es aquel en el que, para que la molécula pueda llevar a cabo su transporte, vaya la redundancia, este ocupa energía, a diferencia del pasivo que no ocupaba nada de energía. Bueno, este transporte activo se divide en primario y en secundario. Y como se puede ver en la imagen, que se está moviendo, las moléculas entran aquí, pero para que esta molécula la pueda transportar hacia acá, ocupa de un componente de energía ese componente de energía es ATP. Es una molécula de ATP. Bueno, el transporte activo primario. Este usa energía generalmente de la ATP, de la hidrólisis de ATP, a nivel de la misma proteína de la membrana, produciendo un cambio conformacional que resulta en el transporte de una molécula a través de la proteína. Bueno, aquí está cómo se puede observar cómo va a ocurrir el transporte primario, que van a estar las sustancias entrando y saliendo al mismo tiempo. Un ejemplo de esto es la bomba de sodio y potasio. Aquí lo que sucede es que cuando el potasio quiere entrar, es ayudado por la molécula de ATP, y al mismo tiempo el sodio quiere salir, también ayudado por la ADP, y una vez que cuando ocurre este proceso es al mismo tiempo, no hay como que no hay una variación de tiempo, sino que están constantes. El transporte activo o secundario. Utiliza la energía para establecer un gradiente a través de la membrana celular y luego utiliza ese gradiente para transportar una molécula de interés contra su gradiente de concentración. Bueno, lo que aquí pasa es que al momento de este gradiente, este transporte secundario, lo que hace es que las dos moléculas van al mismo tiempo y entran al mismo tiempo, ayudados entre ellas para llegar a un solo punto. También lo que pasa aquí es que el gradiente de concentración ya casi no importa, porque tanto la molécula puede entrar como puede salir, no es como que se va a ir a la parte de mayor concentración o de menor concentración. Bueno, para poder entender más sobre los tipos de transportes de la molécula, aquí está un video donde va a explicar cada uno de los transportes.
podemos considerar que existen dos mecanismos por los cuales las sustancias atraviesan la membrana celular. Por un lado tenemos el transporte pasivo y por el otro el transporte activo. En el transporte pasivo, el movimiento de partículas a través de la membrana no requiere energía, debido a que las sustancias se mueven de una zona de mayor concentración a una de menor concentración. Uno de los principales mecanismos de transporte pasivo es la difusión, en el cual las sustancias pasan, como hemos mencionado anteriormente, de una área de mayor concentración a una de menor concentración, aprovechando que estas sustancias son solubles en lípidos y que por lo tanto pueden atravesar la membrana celular sin necesidad de ningún tipo de proteína. Otro mecanismo de transporte pasivo es la difusión facilitada, en la cual ciertas proteínas que se encuentran en la membrana van a adquirir diferentes configuraciones tridimensionales. Esto les va a permitir construir ya sea canales, o sea tubos, o puertas por las cuales las sustancias van a poder ingresar al interior de la célula. En el transporte activo, a diferencia del transporte pasivo, se va a requerir energía química para activar cambios conformacionales en las proteínas, lo cual va a permitir que las sustancias puedan ser transportadas del exterior al interior de la célula, o viceversa, podemos tener sustancias que son transportadas desde el interior hacia el exterior de la célula. Finalmente, otro mecanismo de transporte activo es la endocitosis, que consiste en la toma de material externo a la célula por medio de invaginaciones de la membrana celular. La endocitosis la podemos dividir en dos, la fagocitosis y la pinocitosis. En la fagocitosis, la célula lo que hace es englobar grandes partículas. Y en la pinocitosis lo que hacemos es englobar pequeñas cantidades de líquido. Hola, soy Alejandro Torres. Les voy a hablar sobre la neurotransmisión. La neurotransmisión es la comunicación entre las neuronas. Esta comunicación es acompañada por el movimiento de señales electroquímicas a través de una sinapsis. Y bueno, ¿qué es la sinapsis? La sinapsis es una región de comunicación en una prolongación citoplasmática de una neurona con otra, a través de lo que conocemos como dendritas. Como podemos apreciar en la imagen, vemos el cuerpo celular de la neurona, el núcleo, la región citoplasmática que se extiende hasta lo que les comentaba y por medio de las cuales se puede dar la comunicación neuronal, que son las dendritas. La neurona intermedia. La neurona intermedia sirve como mediadora, ya que es la que permite el paso de señales y de la operación a través de lo que ya dijimos, que es la sinapsis. Y se logra así comunicar a las neuronas entre sí. Todo esto se logra gracias a la red de comunicación que existe en el sistema neuronal. Esta red de comunicación es una colonia de células nerviosas a través de la cual los impulsos nerviosos fluyen entre neurona y neurona. Es importante recalcar que las neuronas no están conectadas entre sí por ningún
segmento de ellas, sino que al momento de que, como miramos en la imagen anterior, en el extremo donde este extremo se llama dendrita, la señal brinca de una neurona a otra por medio de los impulsos electroquímicos. Y como dice aquí, la corteza del cerebro, en la corteza del cerebro podemos apreciar que cada neurona recibe por lo menos 15.000 conexiones de otras neuronas que están que forman la red de comunicación neuronal. Recapitulando un poco, podemos decir que la neurotransmisión es el movimiento eléctrico causado por la prolongación de los impulsos nerviosos. Las neuronas reciben neurotransmisores desde los botones teledendrones axónicos. Y en esta participación de los teledendrones axiónicos tenemos a la neurona presináptica que participa, como ya bien lo dije. ¿Qué es la neurona presináptica? Bueno, estas son las que envían los neurotransmisores de una a otra neurona o de una a varias neuronas, y esto crea una ola de energía dada por los impulsos de las señales dadas a partir de los mensajes electroquímicos. El impulso llega hasta un órgano o, en su caso, un grupo de neuronas específicas que cumplen una actividad específica. Por último, la neurotransmisión fuera imposible si no fuera por los neurotransmisores. Los neurotransmisores son mensajeros químicos liberados por la neurona presináptica. Bueno, esto es todo por nuestra parte. Gracias. ¿Quieres pausar?